Hola, nuevo vídeo, nueva reseña. Esta vez sobre un libro que, a pesar de ser muy cortito, apenas 150 páginas, por todo lo que dice, es tan denso, te hace pensar tanto, te plantea tantas cosas que realmente, y lo reconozco, me ha dejado un poquillo tocado, ¿eh? Hace ya unos días que lo terminé y la verdad es que no dejo de darle vueltas a muchas de las cosas que dice el autor. No siempre estoy de acuerdo en todo lo que éste dice, porque sí es verdad que creo que en algunos puntos el autor se deja llevar por lo que es su ideología personal, pero básicamente coincido en muchísimas de las cosas que dice el autor y sobre todo en la lección final, ¿no? que nos deja la lectura de este libro y que ya comentaremos al final de este vídeo. Bueno, el libro del que os hablo se llama Sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX. Es un libro escrito por Timothy Snyder, que es un historiador y profesor de la Universidad de Yale, un profesor norteamericano, que ha escrito ya varias obras en torno a la temática de la Alemania nazi, el comunismo en la Unión Soviética, los regímenes comunistas del Este y todo lo que eran los regímenes totalitarios de aquella época. Además, también escribió un libro junto con Tony Judt, el gran historiador británico, que si no me equivoco creo que el libro se llama Pensar el siglo XX. Creo que fue uno de los últimos libros que escribió Tony Judt y bueno, pues Timothy Snyder colaboró con él en la redacción del mismo. Este libro sobre la tiranía, perdón, está publicado por Galaxia Gutenberg y ya os digo, tiene apenas 150 páginas, es muy reciente, es del año 2017 y bueno, vamos allá, ¿no? Vamos a ver de qué trata el libro. Bien, la motivación de escribir un libro como este, en mi opinión, creo que reside eh, en la preocupación que tiene el autor ante el auge de los populismos en estos últimos años, ¿no? Este resurgimiento pues eso, de corrientes de pensamiento, incluso partidos políticos populistas que hemos visto un auge claramente estos últimos años y especialmente el autor se centra en la figura de Trump y en la actual administración que hay en la Casa Blanca. El autor deja claramente su animadversión hacia Donald Trump y bueno, deja claro que no, no que no entienda, sino que cómo alguien como Donald Trump ha podido llegar a un puesto donde se maneja tantísimo poder como el que actualmente ostenta. Bien, el libro, el autor lo organiza en 20 capítulos consejos, digamos, ¿no? Entonces, el autor lo que pretende es que el lector vaya sacando conclusiones a partir de estos 20 capítulos, que son como pequeñitos ensayos, se leen muy bien, son muy cortitos, ya os digo, es un libro que se lee de un tirón. Y además, es curioso cómo comienza el autor el libro. La primera frase que presenta el autor en el libro es la siguiente. La historia no se repite, pero alecciona. Es decir, aunque sepamos que no se van a vivir exactamente los mismos hechos que ya tuvieron lugar en una época pasada, eh, aprendamos de lo que ha ocurrido en el pasado para evitar que consecuencias como las que se dieron se puedan reproducir otra vez, ¿no? En el presente o en un futuro no muy lejano. Entonces, el autor, a lo largo de esos 20 capítulos,
lo que hace es como un ejercicio de política comparada y recurriendo a cosas que ocurrieron en aquella época de la Alemania nazi, del régimen comunista soviético, incluso de la antigua Checoslovaquia y demás, pues bueno, deja tiradas una serie de píldoras de historia y sus consecuencias, tanto políticas como sociales, para que los lectores pues vean que realmente con estas nuevas corrientes populistas que estamos viviendo ahora, se podrían volver a reproducir. El autor dice una cosa muy interesante, y es que sin los conformistas, ninguna de las grandes atrocidades del pasado habrían tenido lugar. Es decir, el autor lo que nos está diciendo es, aquí hay mucha gente que pretende mirar para otro lado, o incluso que su forma de pensar es, venga, va, dejémoslo pasar, veamos a ver qué tal va esto y a ver cómo sigue todo. Y por no involucrarse, por esa desafección total, no dejan de ser cómplices de lo que al final ocurre. El autor trata muchos temas, o sea, los capítulos son tanto de corte político como de corte más a nivel social, incluso como de corte cultural, ¿no? Una de las cosas que el autor le dice a los lectores es que alejaos de Internet y acercaros más a los libros. ¿M? Porque en Internet, y es un tema que trata, es un capítulo súper interesante, en Internet nos encontramos mucho de esto que hay ahora de posverdad, ¿eh? No solo en Internet, también en los medios actuales. Y el autor hace una crítica muy severa a los medios y de cómo los políticos utilizan estos medios para crear esta posverdad, ¿no? Digamos su mentira, su gran mentira que todo el mundo se cree, o un gran espectro de la sociedad se cree. Entonces, una cosa que dice el autor es que la posverdad es el prefascismo. El hecho de que manejando la opinión, las ideas que se crean los ciudadanos en la cabeza a partir de unas informaciones que a fin de cuentas son falsas, pues de qué manera son capaces los políticos o las corrientes estas ideológicas de influir en cómo se comportan los ciudadanos. Por eso, el autor lo que también comenta es que las personas o los individuos que realmente se preocupan por investigar, esos son los ciudadanos que realmente construyen un país o una nación o un estado, o si lo queremos ampliar todavía más, un mundo mejor, ¿no? Los individuos que realmente se preocupan por saber, por ver qué es lo que está pasando, que se preocupan y que incluso que de algún modo llegan a implicarse, esos son los ciudadanos realmente valiosos y que son capaces, son los que realmente ayudan a levantar un país y a construir un país que se sustenta en cimientos sólidos. Otra cosa que también comenta el autor a la hora de hablar sobre la tiranía, ¿no? O cómo podemos ver la tiranía actualmente, ¿no? Vale, hay muchos países en vías de desarrollo, subdesarrollados, que sí que sufren dictaduras y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, como que en las democracias occidentales, pues no, parece que ya está todo más estabilizado, ¿no? Parece que ya está todo más claro. Sin embargo, el autor una cosa que dice es que, cuidado porque la tiranía moderna consiste en la gestión del terror, ¿sí? O sea, depende de cómo gestionemos nosotros el susto, ¿no? que tiene el ciudadano metido en el cuerpo, pues conseguimos las cosas que queremos. Nada más, no os voy a hablar mucho más de este libro porque realmente es muy cortito. Lo que os digo, 20 capítulos, consejos que se leen súper bien,
muy rápido, os lo podéis leer de un tirón en una tarde, os lo podéis leer fácilmente porque es muy corto, pero lo que sí me gustaría compartir con vosotros es la principal lección que yo saco de este libro. Y es, en mi opinión, por supuesto, en mi opinión, y es que todos somos responsables de que el totalitarismo o la tiranía triunfe. De nosotros y de nuestras actitudes ante este populismo depende su éxito. Depende de que finalmente suframos unas consecuencias negativas o seamos capaces de hacerle frente y lo paremos y seamos capaces de que pues estos tipos de ideologías no lleguen a, digamos, a echar raíces realmente en una sociedad y la infecte de tantas malas cosas, ¿eh? Bueno, pues nada más. Aquí os dejo esta reseña y nos vemos en la siguiente. Recordad, sobre la tiranía, 20 lecciones que aprender del siglo XX, de Timothy Snyder, año 2017, en la editorial Galaxia Gutenberg. Nos vemos.